inche Aldolate Piñén, Ka Feiti Tani Peñi, Fernando Viti, Inchiu Temuco Guardia Muleyu, Ka Feiti Kuzau, se llama, ahí se me fue la... Dos fenómenos, Piñafuy, dos fenómenos vigentes en la situación de contacto entre el Mapuzungún y el español de Chile. Bueno, primero, hola a todos, hola a toda la gente, hola a los estudiantes que están acá, a los profesores. Mi nombre es Aldolate y mi amigo, hermano, Fernando Viti, somos de allá de la Universidad de Temuco, y les vamos a presentar el siguiente trabajo. Lo primero que me gustaría poner en relieve es que la perspectiva que nosotros vamos a presentar es una perspectiva que trata de observar o se centra fundamentalmente en el hablante más que en los sistemas lingüísticos. Nuestro centro es el hablante y específicamente el hablante bilingüe, cuya primera lengua es el Mapuzungún, ¿ya? Trabajamos precisamente con ese tipo de hablantes en un sentido complejo, no en un sentido simple como individuo que maneja dos lenguas o cosas así. Ahora les voy a mostrar. Entonces, partimos. Si quieren, puedo. Bueno, por lo general en los estudios de contacto lingüístico se asume una perspectiva que podríamos llamar unidireccional, que va de una lengua hacia otra lengua y trata de explicar el fenómeno desde una lengua, ¿ya? Eso creemos nosotros que, si bien es trascendente, para estudiar casos en que hay hablantes bilingües, no sirve o es insuficiente, porque por lo general lo que se genera es la predominancia de la mirada sistemática de un código sobre otro, que es una forma también de ver de alguna manera esta asimetría. Entonces nosotros, por lo general, bueno, aquí ustedes pueden ver en el esquema, está tardando ahí el asunto. Entonces, nosotros hemos asumido una perspectiva bidireccional, ¿ya? Donde el hablante es el centro y en el hablante están las dos lenguas, ¿ya? El hablante es el que usa las dos lenguas. En este contexto hemos buscado un marco de referencia, un marco de referencia que nos permita explotar la perspectiva del hablante. Y hemos encontrado a un sueco de apellido Johansson, que tiene unos trabajos del 92, del 2002 y del 2008, que habla de, ¿puede avanzar? De copias. Antes bien, nuestra base parte de la idea de que el hablante implica o comporta o tiene primero un comportamiento lingüístico que se propaga en la comunidad, luego es un individuo que tiene redes de las que forma parte, además tiene códigos y estructuras vinculadas a tipos lingüísticos, el hablante bilingüe del que le estamos hablando, y finalmente tiene una trayectoria sociolingüística, una historia sociolingüística que es la que finalmente tiene mucha influencia en el uso de su estructura. Entonces les decía que encontramos a un sueco de apellido Johansson que habla sobre el hablante y su capacidad de copia, ¿ya? Aquí ya no se habla de transferencia, ni de préstamo, ni de esas cosas, sino que se habla del mecanismo de copia, ¿ya? Un hablante puede generar copias, y de hecho puede sonar fea la palabra, pero si nosotros nos basamos un poco en nuestra vida diaria, la imitación es una cuestión sumamente natural en el desarrollo humano. Entonces, Johansson plantea esta teoría de la inserción de copia, ¿ya? Y les voy a leer un poco la definición para que nos hagamos la idea. Lo primero, el escenario de contacto lingüístico siempre va a implicar para nosotros un marco histórico, y desde ahí trataremos de explicar todo el resto de las cosas, pero
además partimos de los siguientes elementos, que un poco les mostré ahí en la parte del hablante. Primero, sabemos que el contacto lingüístico implica un comportamiento lingüístico que se propaga en la comunidad. Segundo, un individuo bilingüe y las redes de las que forma parte, que son estas redes, espacios donde ocurre en los procesos lingüísticos. Y tres, los códigos con sus estructuras vinculadas a tipos. O sea, hay tres elementos. Y a esto le tenemos que agregar la historia sociolingüística de los hablantes. En segundo lugar, considerando lo que planteó Ana María ayer y tomando también una posición política respecto de que el tema del contacto también es un tema que implica políticas lingüísticas, que implica un movimiento entre lenguas, ¿cierto? Tomamos en consideración las relaciones de poder que se establecen entre lenguas, y aquí Johansson habla de dos tipos de relaciones de poder: una relación de adopción y una relación de imposición. La relación de adopción implica que la lengua sociopolíticamente dominada copia elementos de la dominante, y la relación de imposición hace que las copias de la lengua sociopolíticamente dominada influencien la dominante. Entonces hay dos aspectos ahí muy interesantes. Entonces, en este contexto, el hablante bilingüe juega un papel clave en los procesos lingüísticos que se activan en una situación de contacto, ya que da énfasis a su código primario, en este caso la lengua materna, o también al secundario, en el momento del uso, ¿ya? En los dos fenómenos que abordamos en este trabajo, el código primario del hablante bilingüe es el mapuzungún, ¿ya? Y el secundario será el castellano de Chile. La copia es un recurso creativo, no tiene que ver con el aprendizaje imperfecto, sino que es un recurso creativo, y permite observar la interacción entre los sistemas lingüísticos, estén o no tipológicamente relacionados. La copia implica la inserción de elementos de un código en otro y puede ser inducida desde un código modelo. La copia se inserta en las cláusulas del código básico, con lo que se proporciona un marco morfosintáctico de marcadores y patrones nativos. Y esta actividad se va a entender como un acto creativo que tiene el hablante. Cuando el hablante hace las copias, las puede insertar, y puede seguir dos caminos que están allí en el segundo plano, el proceso: el camino de la absorción y el camino de la mantención. La absorción tiene que ver con la transmisión de copias de un código secundario a su código primario, siendo el primero el modelo y el segundo el básico. Por ejemplo, hablantes pueden copiar elementos del castellano cuando usan el código primario del mapuzungún. La mantención se relaciona con la transmisión de copias desde el código primario al secundario, siendo este último el código básico. Por ejemplo, hablantes pueden copiar elementos del mapuzungún cuando usan su variedad de castellano. Estos fenómenos se observan en la situación de contacto que vamos a abordar. Finalmente, los tipos de copia. Hay dos tipos de copia: una copia que se llama copia global y otra copia que se llama copia selectiva. La copia global la podemos entender como un préstamo. Se copia la forma lingüística de una lengua en otra. Y la copia selectiva tiene que ver con esta transferencia indirecta, de alguna manera, que son algunos elementos, componentes semánticos, fonéticos, por separado, uno o dos, que se pueden traducir en patrones de uso particulares de la lengua. Compañero, parece que va bien su parte. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos por la invitación, y me siento muy contento de estar acá. Ha sido muy enriquecedor conocer la universidad y también compartir con algunos colegas y bueno, también con el público, los estudiantes. Bien, referirse a la historia, a la dimensión histórica del contacto entre dos lenguas o dos comunidades, en este caso la comunidad mapuche y la sociedad hispano-chilena, digamos, no es asunto que se puede resolver de manera muy breve, que se llevan 2 o 3 minutos, ¿cierto? Nosotros hemos establecido, bueno, nuestro foco está centrado en dos fenómenos bien puntuales que están en el papelito que les ha llegado a algunas personas. Nosotros lo que queremos señalar es que estos dos fenómenos no son, dice en el título de nuestra presentación, dice fenómenos vigentes, pero lo que queremos señalar es que no necesariamente son recientes, ¿ya? Que tienen una existencia, digamos, o surgen, mejor dicho, en un periodo histórico anterior al actual. Nosotros hemos
revisado ciertamente diversas fuentes bibliográficas respecto de la historia de las relaciones interétnicas entre la sociedad mapuche y la hispano-chilena. Nosotros no somos historiadores, pero bueno, tenemos capacidad de lectura crítica. Entonces hemos también acudido a fuentes que discuten las versiones oficiales de la historia. En todas estas situaciones siempre hay versiones oficiales. Y en las últimas décadas, ¿cierto?, han surgido autores importantes como Jorge Pinto, José Bengoa. Bueno, en la lectura del texto que enviamos a las actas se puede desarrollar, o sea, se puede comprender mejor. Entonces, siguiendo esas lecturas y además incorporando también la producción intelectual de la comunidad de historiadores mapuche, de reciente, digamos, visibilización editorial, nosotros proponemos ese esquema, digamos, como tal, bien cuadradito, ¿cierto?, que nos permite situarnos en algunas fases, ¿cierto? Nos interesa ver, por ejemplo, donde dice la frontera hispano-mapuche, que es una característica importante del proceso histórico que pudiera ser diferente de las otras historias de contacto interétnico. Dado, digamos, bueno, se desarrolla una fase de alrededor de 200 o más, incluso 200 o 300 años, en que se instala una frontera entre la sociedad española, la hispana, ¿cierto?, y la sociedad mapuche. Ello permite una relación de cohábitat de las lenguas. Esa situación se quiebra con la irrupción del Estado-Nación chileno. Y ese periodo que nosotros lo presentamos ahí como en tres partes, ¿cierto?, esa instalación del Estado, ocupación militar, reducción, sociedad posguerra, en fin, son distintas fases en que se va dando la incorporación de este Estado-Nación, primero desde el dispositivo ideológico, luego desde la ocupación militar y territorial, lo que implica, decirlo así en buenos términos, la pérdida de vidas humanas, ¿cierto? Luego la reducción territorial, la apropiación del territorio, lo que implica también un efecto importante, consecuencias muy importantes en la cultura material, y luego, digamos, luego de ello, los efectos a nivel simbólico. Y más hacia el presente nosotros hemos puesto ahí la emergencia indígena, memoria, dice ahí también, que es un fenómeno más reciente, más emergente, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que ha sucedido también en el movimiento de los pueblos indígenas a partir de la conmemoración de los 500 años de Colón, ¿cierto? Por decirlo de algún modo. Bueno, ahí mostramos en esa imagen lo que podríamos decir claramente la secuencia de reducción territorial, ¿ya? La imagen habla por sí sola. Lo que sí podríamos decir que en el mapa, ese del mapa chileno, ¿cierto?, del 2003, esas regiones que se ven en amarillo, ¿cierto?, habría que hacer hablar ese mapa. Lo que no significa que todo ese recuadro o toda esa sección en amarillo sea un territorio de autonomía en todos los términos de la sociedad mapuche, ¿cierto? No significa eso. Además, hay que señalar que en la actualidad alrededor del 50% de la población mapuche, que se estima en un orden de 1 millón de personas, reside en la zona metropolitana de Santiago, ¿ya?, que sería mucho más al norte de la sección amarilla. Luego tenemos esta otra imagen que nos muestra, nos acerca a una provincia en particular, la provincia de Cautín, de la zona donde nosotros provenimos. Lo interesante o lo que quiere mostrar esta foto es cómo opera la reducción desde el punto de vista de la topografía o ¿cómo se llaman? Los agrimensores, ¿cierto? Se trazan líneas, en fin, hay todo un efecto. Bueno, eso nada más quisiera decir yo a propósito de esto. Lo que sí es importante señalar que dentro de estas etapas o fases históricas nosotros consideramos que los fenómenos que ahora vamos a comentar en detalle son posteriores a la frontera hispano-mapuche y son anteriores al momento actual de emergencia indígena que es más conocido. Sí, ahí. ¿Y ahora? ¿Ir acá? Sí, hay que pinchar el libertino. Bien, bueno. Sí. Bueno, en este contexto, el hablante obviamente es foco fundamental y él es el que genera las modificaciones del sistema. Y vamos a presentar dos fenómenos. Primero, el fenómeno de el castellano hablado por bilingües mapuche castellano, y luego la integración morfológica de
bases léxicas sustantivas al mapuzungún, ¿ya? Del castellano, bases léxicas del castellano al mapuzungún. Entonces, en la primera parte yo sé que esta parte de variedad del español hablada en comunidades mapuches bilingües siempre hay mucha controversia porque estos fenómenos también se dan en Europa, también se dan en México, también se dan. Entonces, para poder solucionar esa, y se pueden dar también en el habla estándar, aunque veíamos recién en la primera presentación que haciendo ejercicio comparativo podemos ver que en realidad el fenómeno de contacto surge y además de eso, y aquí me voy al lado oscuro de la fuerza, además de eso, creo que nosotros como lingüistas y sobre todo investigadores del contacto tenemos que saber las estructuras tipológicas de la lengua que está en contacto. Tenemos que tener un conocimiento de ese tipo y en ese contexto, sobre todo si trabajamos con hablantes bilingües que tienen dos sistemas, ya sea el lexicón integrado, ya sea el lexicón separado, ahí va a depender de la postura que uno adopte. Entonces, en ese contexto, estos ejemplos aparecen solamente en hablantes bilingües cuya primera lengua es el mapuzungún, ¿ya? Fueron extraídos de una entrevista, de 30 entrevistas que hicimos, que aplicamos a hablantes bilingües de distintas comunidades, de distintos territorios mapuches, ¿ya? Son fundamentalmente personas adultas de entre 30 y 90 años, ¿ya? Todavía no hemos hecho digamos, la estadística para ver la real frecuencia y significatividad de estos elementos. Les puedo anticipar, por ejemplo, que el caso de los verbos seriales que aparece en 1C es escaso, no es frecuente, entonces no sería un elemento muy prototípico de esta variedad. Los pronombres son un tema muy rico que tenemos que revisarlo en profundidad y agregarle algunos aspectos del mapuzungún. Y las preposiciones son un tema que aparece, pero no con la frecuencia que uno esperaría. Entonces, si nosotros queremos generar, por ejemplo, una gramática o un sistema del castellano hablado en comunidades bilingües, podríamos decir que en el ámbito de las preposiciones existe este fenómeno, pero se da fundamentalmente en hablantes bilingües ancianos. Con respecto a los pronombres, eso es transversal, aparece en adultos ancianos, incluso en niños monolingües que viven en estas comunidades, y los verbos seriales se da fundamentalmente en adultos y ancianos. Hay un tema que no hemos querido entrar porque es parte de un proyecto al que vamos a postular, que es el tema de la dimensión temporoaspectual. El mapuzungún es una lengua muy rica en morfemas aspectuales y el anclaje temporal muy probablemente sea a partir de un par de sufijos que tiene temporales y mucha riqueza aspectual, mucho morfema aspectual. Entonces me parece que ahí hay una combinación temporoaspectual para anclar el tiempo. Y habría que ver cómo opera eso en el castellano. Esa sería como la hipótesis que estaríamos planteando. Y eso ya creo que quizá el próximo año podamos tener luces. De hecho, comentaba, tenemos una base de datos de 8.500 verbos castellanos que hay que revisar, y no la hemos revisado. Bueno, con respecto a las preposiciones, les comento. Ahí hay unos ejemplos que son básicos. Su abuelita había llegado allá en Rinanco, todos les gusta estar en entierro, o sea, en Guillatún, como las mujeres van en otra parte. Dejé mi caballo en el corral para llevarlo hoy día en la feria. Los niños llegaron en esa hora. Abajito, yo parto de mapuzungún. Desde mapuzungún trato de entender cómo se genera la posición, y en este caso mapuzungún en términos de elementos de enlace, como preposiciones o preposiciones fundamentalmente, tiene fundamentalmente dos elementos que son postposicionales. Uno es meu y el otro es pulé, ¿ya? Meu tiene una riqueza o un amplio espectro de 5 minutos, un amplio espectro de usos y funciones, pero parece que la fundamental es en de dirección. Siempre que aparece un verbo de dirección aparece el en el castellano bautizado. Meu su significado básico sería ese en direccional. Se presta para muchos contextos ambiguos, no voy a poder explicar en profundidad ese tema. Con respecto a los pronombres, ahí impera el lo invariable, que es una cuestión que aparece en el castellano de América totalmente. Ahora, yo he tratado de entender las construcciones en las que aparece este lo, y podríamos decir que desde el mapuzungún habrían dos construcciones. Una primera donde este lo es muy parecido al fi,
que es un marcador de objeto directo a nivel sintáctico y de paciente a nivel semántico. Y también aparece, y que está en discusión, una aplicativización, ¿ya? El Mapuzungún tiene dos aplicativos, uno que es bien efectivo y uno mal efectivo. Y si ustedes ven en el ejemplo 2 de los pronombres, su abuelita, no, el último, igual hablábamos, si uno hablaba dentro del colegio, ahí uno lo privaban, lo castigaban. Ahí hay como un sentido de malefacción de alguna manera. Entonces, por ahí estoy tratando de entender también el elemento. A esto también hay que agregar el caso de que el Mapuzungún tiene concordancia entre sujeto y verbo y no tiene la hiperconcordancia del castellano. Entonces la neutralización de género y número es una cuestión que hay que considerar. Finalmente, las series verbales, el Mapuzungún es una lengua que genera series verbales complejas, hasta de 3, incluso 4 verbos, 4 lexemas verbales que se unen y pueden generar un verbo en castellano. Pero nos encontramos con casos como por ejemplo el alamachi, hay que ir a buscarlo, hay que irlo, volver a entregarlo y a dónde se va a buscar. Entonces eso muy probablemente sea una copia de una forma mapuche. Todas estas son copias según el modelo que les comenté, ¿ya? Por favor, Fernando. Los ejemplos en esta segunda parte son bien autónomos, quisiera decir, no sé si lo explico bien, o sea, cada cual viéndolos y tanto en la hojita como en la proyección capta más bien de qué se trata. Quisiera yo leer un par de párrafos acá que explican la globalidad del asunto. En este fenómeno de contacto lingüístico, la incorporación de préstamos léxicos y su integración a la morfología del Mapuzungún, los hablantes generan copias desde el español que opera como código modelo hacia el Mapuzungún que opera como código básico. La lengua primaria entonces recibe y adopta unidades de la lengua secundaria, generando así un proceso de absorción. De algún modo, si nosotros habíamos pensado, de hecho con mi colega, poner una imagen un poco lúdica, entonces habíamos pensado en Bob Esponja, y también podríamos haber pensado en el videojuego clásico este del Pac-Man. Claro. Más o menos esta es en el plano sociopolítico, el español como lengua dominante opera como sustrato de la subordinada, lo que se aprecia en la adaptación de las copias a los patrones fonológicos y fonotácticos del Mapuzungún. Por ejemplo, bueno, algunos de esos, Asupura, ¿cierto? Puede ser alguno, quebrar en lugar de quebrar, ¿cierto? El proceso lingüístico de transmisión de copias se relaciona con dominios culturales diversos. A partir de ello, el fenómeno puede implicar, esto en un plano más semántico, cultural, la absorción de elementos del castellano en dos dimensiones. Una, en reemplazo de elementos preexistentes en la lengua mapuche, y dos, la incorporación de términos que refieren a elementos culturales ajenos. ¿Ya? La transmisión de copias genera estructuras diversas que dependen de la categoría del lexema de base, nominal, verbal o adjetivo y la función sintáctica que éste pueda desempeñar en una cláusula del Mapuzungún. Bien, el fenómeno no se remite solo... Ya, un minuto, ya sé, pero... en este trabajo nosotros, bueno, dice, la transmisión de copias genera estructuras diversas que dependen de la categoría del lexema de base, puede ser nominal, verbal o adjetivo, ¿cierto? Y la función sintáctica que estos puedan desempeñar en una cláusula del Mapuzungún. En este trabajo nos centramos solo en copias léxicas de base nominal. Hay muchísimos ejemplos de fenómenos similares que toman, qué sé yo, bases verbales o bases adjetivas, no las queremos comentar acá. Entonces nosotros hemos presentado en esta hoja, en este esquema que hay acá, una síntesis de procedimientos básicos que implican la incorporación de léxico, base léxica nominal, más una composición meu o culé, que tienen, sobre todo meu, tiene diversos sentidos. Por ejemplo, azúcaramu con azúcar, orégano meu con orégano, paradero meu en el paradero, papel meu con papel o en papel, ¿cierto? ¿Vale? Ya me doy por enterado. Dame un minutito nomás. No, si con esto terminamos. Más abajo vamos viendo cómo se van incorporando, digamos, estructuras más complejas. Si vemos en 2D, dice lexema nominal más morfema de derivación verbal, tú más flexión verbal, ¿cierto? Al principio aparecen 3 ejemplos propios de este procedimiento con bases léxicas propias del Mapuzungún. Más abajo, ¿cierto?, aparecen otros ejemplos como fideo tuquelán, no acostumbro comer fideos,
o azúcar tuquilafuinun. Antes las personas, los antiguos, no consumían azúcar, o el que está al lado siempre dice champú tuquilafuinun. Antes, en dual, ellos dos, se está refiriendo a dos personas, no usaban champú. O esta otra, por ejemplo, peinitoimun, anda a peinarte. Y por último, otras que son un poquito más complejas, ¿cierto? Que implican la base léxica nominal más la raíz verbal, más algún elemento aspectual, más la flexión verbal. Por ejemplo, facunan tucuneñeña, ahí aparece una traducción aproximada. O y manzana me aibi, anda a comerte la manzana o las manzanas allá, a otro lugar distinto del que se está hablando, y luego vuelves. O estos últimos dos, en tu zapatulán, donde no se sacó los zapatos, aparece ahí, o alberca fentequei, se dedica a vender arvejas. Ahí en ese último vemos que hay dos elementos léxicos del castellano, la alberca de arvejas, ¿cierto?, con su adecuación fonológica, y lo mismo fente de vender. ¿Y tenemos conclusiones o no? ¿O no tenemos conclusiones? Tenemos conclusiones, pero dado el tiempo no vamos a poder. Pero las cositas al final son bonitas. Abrimos el espacio para preguntas sobre el Mapuzungún. Bueno, el origen de la lengua está en Chile. Bueno, es lo que se conoce. El primer mapa, claro, era como en toda esa parte sur de Sudamérica. Y entonces yo noté que en el lado argentino, los mapuches que viven del lado argentino hablan español con acento chileno. No hablan español con acento argentino. Los mapuches del lado que viven son argentinos, ¿no? Pero no hablan con acento argentino, sino con acento chileno. Entonces yo quería preguntar solamente si tienen alguna variación dialectal en el Mapuzungún mismo, si ustedes han trabajado algo de eso, o si han notado alguna diferencia dialectal en el Mapuzungún entre mapuches chilenos, mapuches argentinos. Bueno, respecto a la pregunta sobre el Mapuzungún en Argentina, yo creo, bueno, la variación se ha estudiado, hay varias referencias bibliográficas tanto en Chile como en Argentina. Ahora, respecto de las posibles, digamos, convergencias en el español hablado por unos u otros, a uno u otro lado de la frontera, yo creo que eso, de la cordillera también, hay que vincularlo a un proceso, podríamos decir, histórico en algún sentido migratorio, pero también en el sentido de permanente ir y venir entre ambos territorios. Históricamente el proceso militar implicó que varias familias encontraran refugio en los pasos cordilleranos, ¿ya? A partir de ahí yo creo que se puede tratar de entender alguna posibilidad, digamos, como lo que señala usted. Eso es lo que yo podría decir. Respecto de la indexicalidad, bueno, ahí es un tema que podemos conversar más adelante. Bueno, les agradecemos mucho su presencia.